El director del banco me miró a los ojos y me dijo que yo ya no era el propietario de mi casa de 9 millones de euros. Mi propio hijo, el arquitecto, usó mi vergüenza, mi miedo a parecer un castellano ignorante, para hacerme firmar un papel en un catalán que no entendía y robarme el trabajo de toda una vida. Se me heló la sangre. Pero aquí en Cataluña también aprendemos a luchar por lo nuestro con la ley en la mano. Y le di una lección que jamás olvidará. Escucha cómo lo hice. El amanecer en Sitges tiene una luz especial, una claridad que parece limpiar el aire y pulirlo todo. Pero esa mañana, como tantas otras, yo no estaba mirando el mar. Estaba de rodillas en el vestíbulo de mi casa, de Villa Carmen, con un trapo en la mano. Mis dedos, torpes y gruesos por toda una vida de trabajo, repasaban una y otra vez la misma herida en el suelo. Una baldosa hidráulica, con un dibujo de flores azules y ocres, que tenía una fisura casi invisible. Una grieta fina como un cabello que solo yo veía, que solo a mí me importaba. Sentía el polvo dulce del mosaico en las yemas, un polvo que olía a mi propia historia. Cada rincón de esta casa es una página de mi biografía, el testamento de un chaval de Andalucía que llegó aquí sin nada y levantó un imperio. Esta villa modernista, mi orgullo, mi escudo contra el que dirán, respiraba conmigo. Pero esa baldosa rota era una tos seca, un recordatorio de que nada es perfecto, de que siempre hay una falla esperando en la oscuridad. Más tarde, en la terraza, el olor a salitre se mezclaba con el del café recién hecho. Mark se sentó frente a mí, mi hijo, un arquitecto brillante, con la mirada triste de los que han probado el éxito y luego el fracaso. Sacó su Rotring, esa pluma de profesional que parecía una extensión de su mano, y empezó a dibujar en una servilleta de papel. Me hablaba de un plan, de una forma de proteger el patrimonio. Las palabras en catalán salían de su boca con una fluidez que yo nunca tendré. Oía optimización, IBI, patrimoni, y asentía como un tonto. Asentía para no tener que decir, hijo, no te entiendo. Sería como confesar que después de 50 años aquí, seguía siendo el de fuera, el castellano torpe que no se entera. Él, al darse cuenta, cambiaba al castellano, pero lo simplificaba todo tanto que me sentía aún más estúpido. Me decía que era solo para bajar impuestos, para organizar las cosas. Y yo miraba las líneas perfectas que dibujaba en la servilleta, tan claras y lógicas, y decidí creer que la idea detrás de ellas también lo era. ¿Qué otra cosa podía hacer un padre? El teléfono sonó, rompiendo la calma. Era Lucía, mi niña. Su voz al otro lado del hilo sonaba tensa, apurada. Siempre he sabido leer su miedo, incluso a kilómetros de distancia. Necesitaba dinero, 50.000 euros, y los necesitaba en menos de 10 días para el aval de un proyecto, la oportunidad de su vida, me dijo. El número flotó en el aire de la terraza, pero para mí no fue un problema, fue una inyección de vida. Era mi propósito, mi función en este mundo, ser el muro en el que mis hijos se apoyan. El orgullo me hinchó el pecho. Le dije que no se preocupara, que eso no era nada, que al día siguiente lo tendría. Colgué y me sentí fuerte, útil, el proveedor, el patriarca, el hombre que soluciona las cosas. Esa promesa, ese juramento que me hice a mí mismo en lo más oscuro de la crisis de 2008,
Cuando vi a tantos amigos caer, volvió a resonar en mi cabeza. Mi familia jamás pasaría por esa angustia. Jamás. Por la tarde, Mark se me acercó con el móvil en la mano. Me enseñó un correo de su gestor, un tal Oriol Font. Vi las palabras en la pantalla, en catalán, claro. Mark, l'esborrany está preparat. Tranquil, no entendí mucho más, pero vi el nombre de mi hijo y la palabra tranquilo. Mark me lo tradujo con una naturalidad pasmosa, como quitándole toda importancia. Es solo un borrador para estudio, papá, para que el gestor pueda ver los números y preparar el plan de optimización. Pura rutina. Lo dijo con tanta seguridad que cualquier pequeña duda que pudiera tener se desvaneció. Era mi hijo, mi arquitecto, cuidando del legado familiar. Confié. Claro que confié. Le di una palmada en el hombro y volví a mis cosas, sin saber que ese correo, ese borrador inocente, era el primer paso. El día 90 antes de que todo se derrumbara. Un par de días después, Mark me llevó a Barcelona. No me gusta mucho ir a la ciudad. Tanto jaleo, tanto ruido. Sitges es otra cosa. Pero la oficina de su gestor, de Oriol, estaba en el Eixample, en uno de esos edificios señoriales con techos altos que te hacen sentir pequeño. El despacho olía a papel y a una colonia cara que no supe reconocer. Todo era ordenado, silencioso. Oriol, un hombre pulcro con gafas finas, me recibió con una cortesía formal, hablándome en un catalán tan perfecto y rápido que mi cerebro se desconectaba. Vi la carpeta azul, la misma que Mark me había enseñado, encima de su mesa. Estaba llena de posits amarillos con anotaciones que para mí eran jeroglíficos. Oriol me explicaba algo sobre una reordenación patrimonial para optimizar. Mark, a mi lado, hacía de traductor, aunque yo sabía que no era una traducción, era un resumen. Me decía, tranquilo, papá, es solo para organizar los papeles y que todo esté en regla, para que la estructura sea más eficiente. Omitía la mitad de las palabras, y yo, por no quedar como un paleto, asentía a todo. La vida en el pueblo sigue su propio ritmo. Por la tarde, en el casal, mientras jugaba mi partida de dominó, salió el tema de los bancos y las hipotecas. Uno de mis amigos, que tuvo que pedir un crédito para ayudar a su hijo, se quejaba de lo difícil que estaba todo. Otro le contestó que eso dependía, que con una buena propiedad detrás, como la mía, conseguir un crédito puente era prácticamente automático. Noté que Mark, que había venido a buscarme, escuchaba atentamente desde la barra. Al salir, me pasó el brazo por el hombro. «¿Ves, papá?», me dijo con una sonrisa cómplice. «¿Ves por qué estamos organizando todo esto? Es para que tengas esa flexibilidad, para que el día de mañana, si hace falta, tengas todas las puertas abiertas». Su lógica parecía aplastante. Estaba cuidando de mí, de nuestro futuro. ¿Cómo iba a dudar? Lucía volvió a llamar esa noche. Su voz tenía ese filo de pánico que conozco tan bien. El plazo del aval se acababa. No había prórroga. Sentí la urgencia como un latigazo. Al día siguiente, Mark me dijo que teníamos que volver a la oficina de Oriol para firmar el borrador, el esborrany, para que pudieran empezar a estudiar el caso. Fuimos. Oriol me puso delante un fajo de papeles. Eran varias páginas en catalán técnico, denso, imposible. Mark me señaló la última hoja. «Firma aquí. Es solo para que puedan empezar a trabajar. No te preocupes.
Esto no va a ningún registro, ni nada sin que tú des el visto bueno final en la notaría. Es un simple trámite interno. La llamada de Lucía anoche, su angustia, la promesa que le había hecho. Firmé donde me dijo, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña incomodidad, como si estuviera saltando un pequeño muro a oscuras. De vuelta a casa en el coche, mientras yo miraba las luces de la autopista, Mark empezó a hablar de los siguientes pasos. Como si nada, dejó caer palabras como registre de la propiedad, protocolo notarial, como si fueran paradas de autobús en una ruta conocida. Me explicó que al ser la vía un bien cultural de interés nacional, un BCIN, había que hacer una comunicación a la Generalitat, pero lo describió como un simple papeleo extra, una formalidad por el tipo de casa que es. Yo asentía, perdido en sus explicaciones, confiando. Él era el arquitecto, el que sabía de esas cosas. Mi trabajo había sido levantar paredes, el suyo, entender los planos y los papeles. Cada uno a lo suyo. Por la mañana, en el mercado, una vecina me paró. «Antonio, he oído que estáis moviendo papeles de la casa», me dijo con esa curiosidad que, en los pueblos, es una forma de vigilancia. Con la Generalitat, paciencia, Le sonreí y le dije que eran cosas de mi hijo. La comunidad observaba, y yo, por dentro, sentía que el reloj corría cada vez más rápido. Estábamos a 85 días del final. No sé cómo lo sabe la gente, pero en un pueblo como Sitges, las noticias vuelan sin necesidad de alas. En el casal, durante la partida, sentía las miradas clavadas en mi nuca. No eran miradas de maldad, sino de una curiosidad afilada, casi profesional. Sabían que movíamos papeles. Cuando me preguntaban, yo me encogía de hombros y respondía con esa frase vaga que usan los que no quieren dar explicaciones. Son cosas de abogados. Lo decía para mantener el control, para proyectar esa imagen de que Antonio Camacho lo tiene todo atado y bien atado. Admitir que no entendía ni la mitad de los documentos que mi propio hijo me ponía delante habría sido como desnudarme en mitad de la plaza. Mi orgullo siempre ha sido un muro demasiado alto, y en ese momento me protegía de mi propia ignorancia. El honor a veces es solo el miedo a que los demás vean tus grietas. Esa noche no pude dormir bien. Di vueltas en la cama y en la duermevela. Un recuerdo de 2008 me asaltó con la fuerza de un puñetazo. Me vi de nuevo en aquella obra a medio construir, la lluvia cayendo sobre el hormigón desnudo. Delante de mí tenía a Manolo, mi encargado, un amigo de toda la vida. Lloraba sin pudor, suplicándome que no cerrara, que tenía 3 hijos. Pero yo ya no tenía dinero. Los bancos habían cerrado el grifo y los pagarés volvían devueltos uno tras otro. Esa noche, en el silencio de mi despacho, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. O vendía la villa, mi sueño, mi fortaleza, para intentar salvar la empresa y a mi gente. O salvaba la casa y dejaba que todo lo demás se hundiera. Elegí la casa. Elegí salvar mi legado, el futuro de mis hijos. A la mañana siguiente tuve que despedir a Manolo y a 20 hombres más. Esa culpa, esa sensación de haber fallado a los míos, nunca se ha ido. Es el fantasma que alimenta mi necesidad de proteger a Mark y a Lucía, mi juramento silencioso de que a ellos nunca les faltará nada, cueste lo que cueste. Al día siguiente fui a ver a Mark a su estudio.
Quería saber cómo iban las cosas, sentirme parte del proceso. Lo encontré de espaldas, mirando por la ventana hacia la calle. En la pared, colgados con chinchetas, había varios planos de proyectos que no salieron adelante. Pude ver las notas de rechazo de un concurso de arquitectura, un email de un inversor que le recordaba fríamente su deuda pendiente. Vi el rastro de sus fracasos, de todas las puertas que se le habían cerrado desde que la pandemia remató lo que la otra crisis empezó. Se giró y me vio allí, y en sus ojos vi una fatiga que me partió el alma. Me sentí culpable, como si el peso de mi éxito, de esta villa que yo veía como un refugio, para él hubiera sido una losa, una catedral de mi ego, como la llamó una vez en una discusión. Quizás por eso, por esa culpa, quería ayudarle sin hacer preguntas. Sobre su mesa, su Rotring estaba perfectamente afilado, listo para dibujar un futuro nuevo. Me dijo que había estado reunido con Oriol, que ya tenían el documento definitivo para llevar a la notaría, que solo faltaban unos flecos. Había insertado unas cláusulas nuevas, me explicó, para proteger el patrimonio de cualquier eventualidad. Yo no pregunté cuáles. Vi en su determinación una forma de lucha, y quise creer que luchaba por nosotros. Esa tarde, en el casal, me crucé con Mercé Ríos, la viuda del farmacéutico, una mujer que lo sabe todo porque se dedica a escuchar. Me cogió del brazo con una suavidad que escondía una fuerza tremenda. «Antonio», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «amba aquestes coses, a poc y bona lletra, ¿eh? Despacio y con buena letra. Un consejo, o quizás una advertencia». Fingí una calma que no sentía. Le di las gracias y seguí mi camino, consciente de que toda la comunidad estaba pendiente de mis movimientos. Sentí el peso del qué dirán, la necesidad de demostrar que todo estaba bajo control, que el plan de mi hijo era perfecto. En el fondo, quizás ya sabía que estaba corriendo demasiado, que estaba firmando una letra sin leer la melodía. Pero la necesidad de Lucía, la sombra del fracaso de Mark y el fantasma de mi propia culpa eran una corriente demasiado fuerte. Me dejé llevar. Estábamos a 78 días del final, y yo, en mi ceguera, creía que navegaba hacia un puerto seguro. La notaría de Nuria Soler y Puig está en el corazón de Sitges, en una de esas calles estrechas donde los balcones casi se tocan. Entrar allí es como entrar en otro tiempo. Huele a papel antiguo, a cera de muebles y a una seriedad que impone respeto. Me sentía fuera de lugar con mis manos de constructor, acostumbradas al polvo y al cemento, no a los protocolos y los sellos secos. Nos hicieron pasar a una sala de reuniones con una mesa de caoba larguísima, tan brillante que podías ver tu cara reflejada. Yo, como cabeza de familia, me senté en la cabecera. A mi derecha, Mark y un amigo suyo, un chico joven que, según Mark, trabajaba en una gestoría y nos ayudaría a aclarar cualquier duda. A la izquierda, la notaria y su oficial, dos figuras silenciosas y profesionales. Me sentía como en un juicio donde no sabía de qué se me acusaba. Mientras esperábamos, oí al oficial susurrarle algo a un pasante que había entrado a dejar unos papeles. Hablaban de mi patrimonio, de los 12 millones. Oí las palabras legítima, estricta, mejora, libre disposición. Yo sabía, o creía saber, lo que significaban. 1/3 para mis hijos a partes iguales, sí o sí. Pero los otros 2/3 eran míos para decidir.
Mi plan era sencillo: usar esa parte para asegurar el futuro de Lucía, para compensar su fragilidad. No entendí toda la conversación, pero me quedé con la idea de que mi poder de decisión, mi capacidad para proteger a mi hija, residía en esos 2/3 del patrimonio. Me aferré a esa idea como a un clavo ardiendo. Cuando empezó el acto, me incliné hacia mi hijo y le pregunté en voz baja, casi para mí mismo: «Pero esto es solo para bajar el EBI, ¿verdad?» Mark, en lugar de responderme en el mismo tono, levantó la voz para que todos lo oyeran, con una seguridad que barrió cualquier duda del ambiente. «Sí, pare. Pura optimización fiscal, para proteger lo nuestro». Su seguridad me tranquilizó y a la vez me hizo sentir un poco tonto por haber dudado. La notaria empezó a leer el documento. Era un torrente de catalán jurídico, rápido, monótono. Las palabras pasaban por encima de mí sin que pudiera agarrar ninguna. De repente una frase me golpeó: «Transmisión de la nueva propiedad». Fruncí el ceño. Esa palabra, transmisión, sonaba demasiado definitiva. Quise levantar la mano, pedir que me lo explicaran en cristiano, pero no lo hice. Me pudo la vergüenza. La vergüenza de parar todo aquel ritual solemne, de hacer el ridículo, de quedar como el padre ignorante que no se fía de su hijo arquitecto. Así que me quedé callado. Apreté la mandíbula y dejé que la lectura continuara. Llegó el momento de la firma. El amigo de Mark se acercó y me señaló con el dedo la línea de puntos donde debía firmar, tapando con la mano el párrafo de arriba. «Aquí, Antonio», me dijo amablemente, «es el anexo de la protección de datos». Cogí el pesado bolígrafo y firmé. Mi firma, la misma que había sellado contratos millonarios, la que había levantado edificios. Y entonces, el sonido, el golpe seco y rotundo del sello de la notaría sobre el papel, resonó en el silencio de la sala como el cerrojo de una celda. Vi a Mark al otro lado de la mesa. No sonrió, pero sus hombros se relajaron, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Recogió su copia de la escritura, la guardó con cuidado en la familiar carpeta azul y me miró. «Ya está, papá. El primer paso está dado». Unos días después, estábamos en la terraza de casa. Mark me enseñó la pantalla de su móvil con una sonrisa de satisfacción. Era un correo electrónico. Pude leer registre de la propiedad y unas palabras en catalán que no entendí. «Mira, pare. Assentament presentat», me dijo, señalando la pantalla. «Ya está en curso el estudio. Te dije que todo iría rápido». Lo presentó como un trámite más, un paso lógico en el proceso de optimización. Para mí, fue la confirmación de que todo estaba en orden, de que mi hijo estaba haciendo las cosas bien. Me sentí aliviado. El dinero para Lucía estaba en camino. El patrimonio estaba protegido. Todo bajo control. Estábamos a 70 días del final, y yo dormía tranquilo, convencido de que la fortaleza que había construido para mi familia era más que nunca inexpugnable. Le transferí el dinero a Lucía esa misma tarde, 50.000 euros. Sentí el orgullo de un rey, la satisfacción del deber cumplido. Mi hija tenía su oportunidad, y yo había sido el artífice. El plan de Mark, esa optimización fiscal, ya estaba dando sus frutos, pensé. Pero en los días que siguieron, algo empezó a cambiar. Mark se volvió distante, frío. Mis llamadas las respondía con monosílabos, siempre con prisa,
siempre con una reunión a punto de empezar. Yo me decía a mí mismo que era el estrés, la presión de los nuevos proyectos que sin duda estaban naciendo de toda esta reorganización, pero una inquietud sorda, como un motor lejano en mitad de la noche, empezó a crecer en mi interior. El domingo, durante la comida, el silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Antes, nuestras comidas eran un alboroto de risas, de planes, de discusiones sobre fútbol o política. Ahora, solo se oía el tintineo de los cubiertos. A mitad del segundo plato, a Mark le sonó el teléfono. Se levantó de la mesa sin pedir permiso y se fue al otro extremo de la terraza. Hablaba en catalán, en voz baja pero tensa. Yo no entendía las palabras, pero sí el tono. Era una conversación de negocios, de dinero, y la mantuvo deliberadamente lejos de mí, creando una barrera invisible con un idioma que sabía que yo no dominaba. Me sentí como un invitado en mi propia casa, un espectador de la vida de mi hijo. Reprimí la rabia y la tristeza. No quería amargar el buen momento de Lucía, que me había llamado por la mañana llena de gratitud. Me tragué mi orgullo y el trozo de carne, que de repente me supo a cartón. Un par de semanas después, decidí que era hora de reponer mis ahorros. 50.000 euros no es una fortuna, pero a mi edad me gusta tener los fondos saneados. Pensé en pedir una pequeña línea de crédito para una reforma que tenía en mente desde hacía tiempo. Arreglar la carpintería exterior de la vila, que el salitre se come sin piedad. Era una excusa perfecta, un gasto lógico y necesario. Fui a mi sucursal de toda la vida, la del centro de Sitges. El director, Carles Padrós, es un hombre con el que he cerrado tratos durante 30 años. Nos conocemos desde que él era un chaval en prácticas. Me recibió con un abrazo y un café, como siempre. Nos sentamos en su despacho. Hablamos de la familia, del tiempo. Todo era familiar, cómodo. Le expliqué lo que necesitaba. Una pequeña póliza de crédito con la casa como garantía. Una formalidad. Carles sonrió y empezó a teclear en su ordenador. «Faltaría más, Antonio», me dijo. «Esto está hecho en 5 minutos». Pero los 5 minutos pasaron. Y 10. Su sonrisa se había borrado. Fruncía el ceño, se inclinaba sobre la pantalla, tecleaba más despacio. El ambiente cordial se empezó a enrarecer. Llamó a un compañero más joven con un gesto de la cabeza. Se pusieron a susurrar delante del monitor. Yo sentía cómo el corazón me empezaba a latir un poco más deprisa. Algo no iba bien. El murmullo de la oficina, que hasta entonces había sido un ruido de fondo, parecía haber cesado. Finalmente, Carles se giró hacia mí. Su cara era una máscara de confusión y profesionalidad forzada. Se aclaró la garganta, y en una voz tan baja que obligaba a aguzar el oído, pero lo suficientemente alta para que la gente de las mesas cercanas pudiera oírla, dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Antonio, aquí hay un error. Oh, yo no entiendo algo». Hizo una pausa. «Segons el registre, vostè és l'usufructuari vitalici, no el propietari. Usufructuario vitalicio, no propietario». Las palabras flotaron en el aire del despacho. No entendí su significado legal, pero entendí perfectamente la cara de Carles. Entendí el silencio repentino que se había hecho en toda la sala. Entendí las miradas furtivas de los empleados. Sentí, por primera vez en mi vida, el calor de la vergüenza pública subiéndome por el cuello.
Era como si me hubieran desnudado delante de todo el pueblo. Me quedé paralizado, sin saber qué decir, con la boca seca y las manos heladas. Salí de allí como un autómata. No me despedí. Caminé por las calles de Sitges, las mismas calles que había recorrido miles de veces sintiéndome el dueño del mundo. Y por primera vez me sentí un extraño. Cada saludo de un conocido era una tortura. ¿Lo sabrían ya? En un pueblo como este, las noticias vuelan más rápido que las gaviotas. La humillación era una ola que me arrastraba. Me senté en un banco del paseo marítimo, de espaldas a la gente, mirando el mar. Saqué el móvil con manos temblorosas. No podía llamar a Mark. No podía soportar oír su voz. Le escribí un mensaje de WhatsApp, corto, directo, la pregunta de un náufrago. ¿Qué significa usufructuario? Le di a enviar y me quedé mirando la pantalla, el corazón en un puño. La respuesta tardó una eternidad en llegar. Finalmente, el teléfono vibró. Era un mensaje corto, frío, casi clínico. Pare, no tamo inis. Es un tecnicisme fiscal. Tot controlat. En ese momento, con el sol de la tarde dándome en la cara y el sonido de las olas rompiendo en la orilla, me rompí por dentro. Tot controlat. Todo controlado. Y yo acababa de descubrir, de la forma más brutal posible, que no controlaba absolutamente nada. Estábamos a 64 días del final, y la fortaleza se había convertido en una prisión. La humillación es un veneno lento. Durante días, apenas salí de casa. El eco de las palabras de Carles en el banco, «Vostè l'usufructuari vitalici», retumbaba en mi cabeza sin que yo entendiera del todo su alcance, pero sí su peso. El peso del qué dirán, de las miradas en la calle. Me sentía marcado. Fue Mercé Rius quien me sacó de mi letargo. Me encontró en el paseo marítimo, mirando el mar sin verlo, hundido en un banco. No me vino con palabras de consuelo. Mercé es una mujer práctica, forjada en las tormentas de la vida. Se sentó a mi lado, y sin rodeos, me dijo que dejara de lamerme las heridas y de llamar a mi hijo. Su voz fue como una bofetada de agua fría. Me dio instrucciones, claras y sencillas, como si me estuviera dando la receta del fricandó. Me dijo que fuera a la notaría donde firmé y pidiera una copia simple, y que luego fuera al registre y pidiera una nota simple. Terminó con una frase que se me clavó en el alma. Los papeles no mienten, Antonio. Esa noche, antes de hacer nada, llamé a Lucía. Necesitaba un ancla, un aliado en mi propia familia. Le conté lo que había pasado en el banco, el ahogo, la vergüenza. Esperaba su indignación, su rabia, pero lo que recibí fue un silencio dubitativo, seguido de un torrente de excusas para su hermano. Que tenía que haber una explicación, que Mark no era así, que seguro que estaba ahogado por las deudas y no había sabido cómo pedir ayuda. Cada palabra que decía para defenderlo era una puñalada para mí. Colgué el teléfono sintiéndome más solo que nunca. La traición de un hijo es un dolor atroz, pero el abandono del otro es como morir, y que nadie venga a tu entierro. Al día siguiente, seguí las instrucciones de Mercé como un autómata. El paseo a la notaría y al registro fue un calvario. Cada saludo me parecía una burla. En la junta de propietarios de la comunidad, a la que no pude faltar, el administrador mencionó de pasada un cambio en la titularidad del inmueble para el acta, y sentí cómo todas las miradas se posaban en mí. En el casal,
El murmullo era constante, un rum que repetía la misma frase. Aisho al registre jacorre. Ya consta en el registro. Era un veredicto. Ya no era un rumor. Era un hecho público. Cuando por fin tuve la nota simple en mis manos, volví a casa y me encerré en la cocina. La abrí sobre la mesa. El papel era frío, impersonal. Pero las palabras que contenía ardían. Nua propiedad. Mark Camacho Rius. Usufruit. Vitalici. Antonio Camacho García. Ahí estaba, negro sobre blanco, la prueba irrefutable de mi estupidez, de mi ceguera. La desesperación fue tan grande que por un momento sentí que me ahogaba. Pero debajo de la desesperación, algo nuevo empezó a nacer. Una rabia fría, una determinación helada. Mercé me había dado otra idea. La villa era un BCIN, un bien protegido por la Generalitat. Con su ayuda, pedí cita en el Survey de Patrimonio Cultural. Me recibió una técnica joven, Laia Perelló. Le conté mi historia, con la vergüenza de un niño que confiesa una travesura. Ella me escuchó con una paciencia infinita. Revisó la copia de la escritura y, de repente, se detuvo. Me explicó, en un castellano perfecto y respetuoso, que en un acto de esa complejidad, con una persona de mi edad y castellano parlante, la ausencia de un intérprete jurado era una irregularidad muy seria. Abrió un expediente. Una revisión de expediente, me dijo. Salí de allí con la primera brizna de esperanza en semanas. Tenía un arma. En el casal, esa misma tarde, intenté pasar desapercibido, pero Mercé me confrontó delante de todos, con su vozarrón que no admite réplicas. Antonio, me dijo, en esta vida, quien no plora no mama. Tienes que denunciar que no te informaron bien. Es tu derecho. Y por primera vez, las miradas de los demás no eran de pena, sino de aprobación. La comunidad, que había sido mi juez, ahora me daba permiso para luchar. Esa noche no dormí. Pero no fue por la angustia, sino por el trabajo. Compré un pequeño diccionario de términos jurídicos catalán-castellano. Con la luz de un flexo iluminando la mesa de la cocina, empecé a estudiar. Subrayaba palabras que hasta hacía unos días no significaban nada para mí. Nueva propiedad, usdefruit, vici en el consentiment. La carpeta azul que había recuperado de la notaría estaba abierta a mi lado, como el cuerpo de un enemigo al que hay que diseccionar. Antes de apagar la luz, cogí un post-it y lo pegué en la portada. Escribí, Día 45. El constructor que había levantado un imperio con ladrillos y cemento, ahora se preparaba para una nueva guerra, una guerra de palabras, de cláusulas y de leyes, y pensaba ganarla. La guerra no se gana con gritos, se gana con estrategia. Y mi campo de batalla iba a ser el mismo lugar de mi derrota, la notaría de Nuria Soler y Puig. Cuando entramos, el aire era distinto. La cortesía glacial de la otra vez se había convertido en una tensión palpable. La mesa de caoba seguía allí, imponente, pero los jugadores habían cambiado. Esta vez, yo no estaba solo. A mi lado se sentaron mi abogado, un hombre sereno recomendado por Mercé, y Laia Perelló, la técnica de la Generalitat, cuya sola presencia representaba la autoridad de una institución. Y, lo más importante, un hombre de aspecto serio que se presentó como intérprete jurado. Al otro lado de la mesa, Mark y la notaria, Nuria Soler, parecían mucho más pequeños que la última vez.
Estaban visiblemente nerviosos. En el centro de la mesa, como una bomba sin detonar, mi abogado colocó la carpeta azul. El acto comenzó. No hubo charlas triviales. Mi abogado pidió que se leyera de nuevo el acta, pero esta vez con la traducción simultánea del intérprete. El hombre empezó a leer en catalán, con voz monótona y profesional, y tras cada frase la traducía al castellano con una precisión quirúrgica. Escuchar las mismas palabras que me habían parecido un murmullo inofensivo, ahora despojadas de toda ambigüedad, era como sentir el filo de un cuchillo repasando una cicatriz. Y entonces llegó la frase clave. El intérprete la leyó. Transmite la nuda propiedad del inmueble, reservándose el transmitente el usufructo vitalicio. Se hizo un silencio, y en ese silencio por primera vez levanté la voz. No fue un grito, fue una orden, pronunciada con una calma que me sorprendió a mí mismo. Explique en castellano, lentamente, qué significa eso. La sala entera pareció contener la respiración. Mi momento había llegado. Mark, arrinconado, intentó defenderse. Empezó a hablar rápido, en catalán, dirigiéndose a mí como si estuviéramos solos, apelando a un acuerdo que nunca existió. Me decía que lo habíamos hablado, que era lo mejor para todos, que era un plan para el futuro, pero su voz, antes tan segura, ahora sonaba hueca. Cada una de sus excusas era traducida al instante por el intérprete, y al ser dichas en un castellano neutro, sin la carga emocional que él intentaba ponerles, sonaban patéticas, egoístas. Eran las justificaciones de un ladrón pillado con las manos en la masa. Fue entonces cuando mi abogado tomó la palabra. Abrió una carpeta y sacó un informe. Era el documento preliminar del Survey de Patrimoni de la Generalitat. Con una voz tranquila pero firme, leyó una sección. Las palabras posible vicio en el consentimiento cayeron sobre la mesa como piedras. Explicó los fundamentos. Mi edad, mi condición de castellano parlante, la complejidad técnica del documento, y sobre todo la ausencia de un intérprete jurado que garantizara mi total comprensión. El castillo de naipes de Mark se vino abajo. El tecnicismo fiscal era, a ojos de la ley, una posible estafa. Me puse de pie lentamente. Todos los ojos se clavaron en mí. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de tela. Lo desenvolví con cuidado y lo coloqué sobre el acta notarial, justo encima de mi firma. Era el trozo de la baldosa hidráulica rota del vestíbulo. El trozo de mi casa, de mi vida. Miré a Mark directamente a los ojos. Mi voz no tembló. Mi casa está rota, como mi confianza, dije en un castellano claro, pausado, para que todos me entendieran sin necesidad de traductor. Mi firma no fue un acto de libertad, fue un acto de vergüenza. Vergüenza a parecer un viejo ignorante delante de mi propio hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Había puesto mi dolor y mi dignidad sobre la mesa. Ya no había nada más que decir. Mi abogado recogió el testigo. Se dirigió a Mark y a la notaria. La oferta era clara, no una negociación. Un acuerdo de restitución total de la propiedad, firmado en un plazo de 7 días. O, de lo contrario, iniciarían de inmediato acciones legales para la impugnación del acta, con todas las consecuencias penales y de reputación que eso implicaría para ambos. El ultimátum quedó flotando en el aire, frío y afilado como el acero. No había gritos, no había insultos.
Solo la ley y el peso de la verdad. Habíamos llegado al día 7 antes del final, y la guerra, por fin, se libraba en mi territorio. Mark no luchó. Un hombre acorralado tiene dos opciones: atacar con la furia de una bestia herida o rendirse. Él eligió la segunda. En menos de una semana los abogados habían redactado el acuerdo. Pero el perdón, en mi tierra, no es un susurro en la intimidad. Es un acto público, un contrato social que se firma ante testigos. La firma no fue en la notaría. Ese lugar de fríos protocolos que había sido escenario de mi humillación, sino en el Ateneo de Sitges, el corazón cultural del pueblo. En el salón de actos, bajo la mirada de los retratos de hombres ilustres, nos sentamos a la misma mesa. Mark, yo, nuestros abogados, Lucía y en primera fila, Mercé Rius, actuando como la conciencia notarial de toda la comunidad. El acta de restitución se leyó en voz alta, primero en catalán y luego en castellano. Cada palabra era clara, cada cláusula transparente. Era la forma catalana de cerrar la herida. Con un documento, con un pacto que restauraba el orden. Cuando terminaron, Mark se puso de pie. No me miró a mí, miró al frente, a la gente, y pidió perdón. Lo hizo en catalán, la lengua que había usado como un arma, y luego lo repitió en castellano, la lengua de su padre. No hubo un abrazo, no hubo lágrimas. De mi parte, solo hubo un lento y solemne asentimiento. La herencia volvía a mis manos, pero con una condición que él mismo propuso, un acto de contrición que me sorprendió. Una parte de la libre disposición que le habría correspondido se destinaría a crear el Fondo Camacho, unas becas para jóvenes arquitectos y artesanos de la construcción, supervisadas por el propio Ateneu. Era su manera de reparar el daño, de usar la misma profesión que le había llevado a la desesperación para construir algo nuevo. Acepté, la justicia no es solo castigo. A veces, también es la oportunidad de una reparación inteligente. Unos días después, el sol de la mañana entraba a raudales por el vestíbulo de Villa Carmen. Estábamos los dos de rodillas, padre e hijo, en el mismo lugar donde empezó mi obsesión. Un artesano local había reparado la baldosa hidráulica, uniendo las piezas rotas con una resina dorada, al estilo del kintsugi japonés. Ahora nos tocaba a nosotros volver a colocarla en su sitio. Trabajamos en silencio, pasándonos la espátula, extendiendo el mortero, mis manos torpes, las suyas precisas. Había una torpeza en nuestros movimientos, la de dos extraños que intentan reconstruir algo que daban por sentado. Cuando la baldosa encajó perfectamente en su hueco, la alisamos juntos. Le miré y con mi acento andaluz tropezando con las palabras catalanas, le dije lo que Mercé me había dicho a mí, pero esta vez no era una advertencia, era una lección aprendida. A poc, y bona lletra fil. Despacio y con buena letra. Así es como se reconstruye la confianza, si es que alguna vez se reconstruye del todo. Esa tarde, en el patio, el aire era distinto. La casa parecía respirar más hondo, liberada de una tensión que la ahogaba. Lucía, con una sonrisa frágil pero sincera, descorchó una botella de cava. Sirvió las copas. Mercé, que había venido de visita, sonreía desde la puerta, dándonos su bendición silenciosa. Brindamos. No fue un brindis de alegría desbordante, sino de calma. La calma que sigue a la tormenta, cuando te das cuenta de que la casa sigue en pie, aunque algunas ventanas estén rotas.
El Nuevo Testamento ya estaba hecho. Lucía recibiría la totalidad de la mejora, y la libre disposición alimentaría el fondo. Yo había recuperado el control de mi legado, pero la familia que nos sentábamos en ese patio ya no era la misma. Éramos supervivientes de una guerra que habíamos librado contra nosotros mismos. El último acto fue, como el primero, silencioso e impersonal. El golpe seco de un sello notarial sobre un papel. El Nuevo Testamento y la Constitución del Fondo quedaban registrados. Día cero. Mi legado ya no era solo una casa, un monumento de ladrillos y orgullo. Ahora era también un pacto, una promesa, una herida reparada que con el tiempo quizás podría enseñar a otros a construir mejor. Un legado pactado. Al final, Antonio entendió que el verdadero enemigo no fue la ambición de su hijo, sino su propio orgullo. La vergüenza de parecer un castellano torpe le costó más que cualquier crisis económica. La lección es que una firma, cuando nace de la vergüenza y no del entendimiento, es la primera traición.